Dios, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu paz, porque eres bueno, fiel, santo y verdadero. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te pedimos este día, Señor, que estés en medio de nosotros y nos bendigas, que nos ayudes a entender, que revoluciones nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro espíritu y nos des de tu paz. Úngenos con tu presencia, llénanos, Dios, con tu palabra y danos tu ayuda, protección y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. 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 En la mañana me despierto diario a las 3 de la mañana y entonces me pongo a orar y hago, según yo, hago ejercicio y cosas así, pero es muy gratificante pasar un tiempo con Dios. Está todo en silencio. Y ya para terminar, por allá para las 4 y fracción, me llegó una encuesta de las que están haciendo ahora para revisar las tendencias. La diferencia de esta encuesta, la quería ver pero está allá, la diferencia de esta encuesta a las otras que he hecho es que esta tenía un toque como más enfocado hacia el liderazgo. O sea, ¿qué ves en un líder? No lo decía tal cual, porque las encuestas te obligan a decir sí o no, porque lo que quieren es el dato numérico, no quieren opiniones. Imagínate lo que se tardaron en revisar todas las opiniones o todo lo que la gente pueda opinar. La opinión, aunque es importante, cae en lo subjetivo. Alguien dijo en una ocasión, lo que no se puede medir tampoco es susceptible de mejorar. Entonces lo que quieren es la medición, pero traía el enfoque, así lo sentí, que estaban buscando más o menos entender qué es lo que la gente sigue, qué es lo que la gente quiere de un líder. Y entonces me metí en una reflexión porque ya había leído, estoy en el Salmo 89, estoy metido en 2 salmos, este es uno, y los estoy desmenuzando, llevándolos a la traducción fiel. Me he puesto como uno de los objetivos del resto de mi vida el tener una traducción muy fiel de la Biblia, es decir, una traducción que no sea para que la entienda, sino que diga la verdad, que diga lo que dice, porque a veces hacen traducciones para que uno la entienda, y creo entender el propósito, pero es mejor que me ponga a estudiar cuando no lo entiendo, a que cambie el significado, porque se puede pensar muchas cosas. ¿Qué quiere alguien que cambia un significado? O sea, trae una tendencia, como que quiero dar un mensaje yo, y si hablamos de liderazgo espiritual, pues no quiero un mensaje de un hombre, quiero un mensaje de Dios, porque si no, pues hagamos religión. Queremos un mensaje que venga puro, que venga muy fresco hacia Dios, hacia su voluntad. Y entonces hice un breve análisis. ¿Qué tiene un líder? Lo primero que tiene un líder, ya lo hemos revisado 50,000 veces, es una visión. Un líder tiene una visión y en ella plasma lo que quiere lograr como meta trascendental de vida. Yo tengo una meta trascendental y las personas que estamos buscando realmente liderazgo, no vamos a caminar sin la visión, porque la visión es fundamental, porque si no te pierdes en el camino, si no sabes a dónde vas, pues ya llegaste, o a lo mejor no llegas a ningún lado, o quién sabe a dónde te va a dirigir la vida. Es como ir con la corriente a donde te depara el destino. Entonces la visión es fundamental, y los líderes de todas las épocas, al que le preguntes, si es que pudiéramos hacerlo, algunos ya murieron, van a decir, tenía bien claro mis objetivos, o sea, tenía bien clara la meta, a dónde quería llegar, qué es lo que yo quería lograr. Esa misión la bajan, porque esto está en el lado de lo subjetivo, es como un sueño. Siempre la visión está en la onda de algo imposible para mi generación, o algo que estoy soñando que no existe, y como no existe, requiere de más fe. Entre más grande sea el sueño, requiere de más fe, porque una cosa es pensar en modificar o en arreglar algo que ya existe, que
que ya puedo palpar, y otra cosa es pensar en algo que no existe. Algo que no existe requiere de muchísima fe, requiere de que el soñador, el visionario, realmente tenga la entrega y la pasión y la fuerza y el fuego y características importantísimas para luchar por lograr lo que no existe. Entonces, esto entra al terreno de lo subjetivo, pero se aterriza en una misión. Se va aterrizando en una misión. Entonces, empiezo a plantear la misión que incluye metas y objetivos. Va complementándome un esquema. Pero ya le meto a mi misión, le meto metas, objetivos, que constituyen los peldaños de una escalera que me va a conducir a mi sueño grande. Entonces, un sueño muy grande va a requerir de una misión que sea ambiciosa y que abarque el sueño, pero que tenga metas que puedan ser contables, que puedan ser medibles, y objetivos que me permitan que todo el sueño no sea una carga pesada en mi cabeza. Porque a veces tengo un sueño muy grande y no estoy haciendo cosas que me acerquen a él porque el sueño es demasiado grande en función de mi pequeñez. Los objetivos son como gajos de una naranja, son escalón por escalón, me van permitiendo tener triunfos pequeños, voy caminando, avanzo, me voy acercando a la meta, y poco a poco, casi sin darme cuenta, pronto estoy cerca de la meta. Estoy llegando a lograr las metas y los objetivos que me planteé en un principio. El año pasado yo me hice el objetivo de escribir un libro que no es de mi autoría. O sea, empecé a compilar los sermones y las notas de una persona y a llevarlo a la máquina de escribir. Y es un sueño para mí lograr tenerlo, pero es un sueño muy complicado, porque yo veo mis notas y les entiendo, pero tú las ves y no les vas a entender casi nada, porque cada quien tiene sus claves, sus llaves, sus formas de darse a entender, etc. Pero me fui sermoncito por sermoncito, hojita por hojita, y ayer recibí ya el libro, ya libro para la última revisión. Estoy por terminar la meta. La llave fue empezar por los objetivos. O sea, empezar por los objetivos en función de un final adelantado. ¿Qué es una visión? Un final adelantado. Cuando planteo primero el final y luego empiezo a avanzar para llegar a ese final. A esto administrativamente se le llama planeación. O sea, hacer una correcta planeación. Hay quien dice, pero es que nunca sale lo que planeas. Y el 99.9% de las personas que dicen eso nunca han planeado. Por eso lo dicen. O sea, dicen lo que escuchan del vulgo. No es cierto. Soy un convencido de que hacer las cosas con un sistema, con un método, te lleva a resultados. Porque al final de cuentas lo que queremos es resultados, lograr cosas. He hecho grandes cosas en mi vida cuando he logrado hacer planes efectivos, cuando he logrado, porque una visión de vida no es igual a visiones de vida, visión de vida. La visión de vida no cambia, pero visiones de vida es por proyectos. Yo puedo tener un proyecto que es mi familia, y mi familia tiene una visión, porque yo la voy a conducir a donde yo quiero llevarla. Tengo el liderazgo de Casa de Pan, y Casa de Pan tiene una visión. Todas esas visiones de proyectos constituyen o abonan a la visión general de mi vida, donde yo voy a trascender. Hablo en primera persona, pero es cada quien, o sea, todos tenemos esto. Entonces, después de cubrir
la parte que tiene que ver hacia metas, objetivos. Empezamos a ver el líder a través de dos pilares que son sus principios, el líder con principios y sus valores. Para no confundirlos rápidamente, los principios son inamovibles. O sea, un principio es algo que no puedo modificar nomás porque se me antojó. Son esas cosas que me dan certeza y que no voy a cambiar y no voy a negociar, porque los principios no son mis convicciones. Los principios existen aunque yo no los respete. O sea, tienen independencia de las organizaciones y de las personas. Son universales. Entonces, ¿a dónde van? Que mis convicciones me van a amarrar a mis principios y valores. ¿Qué es una convicción? La palabra, como decía hace un rato Luis Felipe, lo dice solo. Una convicción es algo que yo tengo certeza en mi corazón que es una realidad, una verdad, y que estoy pleno de que es algo que yo quiero hacer. Pero entonces amarro principios y valores con convicciones. Hay valores que tengo educacionales, valores que sientan las bases de una educación, por ejemplo, que esa viene de casa. Les he insistido constantemente, la educación es en casa. La formación es en la escuela, pero la educación es en casa. Si nosotros le damos la educación al magisterio, le estamos entregando lo que ahora la gente está defendiendo. No te metas con mis hijos, no, si nosotros los entregamos. ¿Por qué? Porque perdimos la visibilidad de las cosas importantes. La naturaleza misma de la humanidad fue perdiendo principios, fue perdiendo valores y por lo tanto se fueron perdiendo las convicciones y se está diluyendo. Estamos en una época, o nos tocó vivir una época que está en el punto de la decadencia. Es la efervescencia más terrible de la decadencia moral de todos los tiempos. Hay una decadencia total. Hay un vive como quieras. Hay un haz lo que se te antoja. Adopta. Es la generación de Marusha, de lo más pronto y lo más rápido. Por ejemplo, cuando yo lo tomé, me aventó y lo dejé. Y entonces un día volvimos a hablar del asunto y me dijo que, ¿cómo te has sentido? No, hombre, lo dejé. Es una revolución. No, me dijo, no lo sueltes, es un proceso. Ese es el primer efecto. Pero después empezarás y me dio una serie de cosas y vi que eso que me había dicho era real. Entonces ahorita ya es parte de mi vida, pero es porque seguí el proceso. Entonces lo importante del líder en todo este esquema que estoy revisando, porque quiero tumbar todo esto al final, lo más importante de todo esto es aprender a vivir en procesos y evitar los sucesos, o vivir los sucesos como se tiene que vivir un suceso. Pero la vida es procesos. Todo, la naturaleza. Volteas y ves la física, la química. O sea, todo es procesos. Hay un proceso para llegar hay un proceso para alcanzar algo. Entonces, si nosotros logramos vivir una vida de procesos, ya estamos logrando salirnos de la corriente y empezar contracorriente a ser edificadores del reino, a ser edificadores, líderes, que entonces tenemos las primeras bases para que la gente pueda darnos su credibilidad. La confianza no se le da a nadie. Ese es un principio bíblico. Nada más que es un principio bíblico que no ha enseñado casi nadie. Pero Dios nos pide, así directo y sin escalas, no tengas confianza en ningún ser humano. Y no es algo que pida una vez, sino que es una doctrina. Está tan repetitivo porque la confianza se le da a Dios.
que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces no puedo tener confianza en ningún ser humano. La confianza es un exclusivo de Dios, como la adoración, como otros factores, otros principios que les he enseñado. Si yo confío en una persona, tarde o temprano esa persona me va a decepcionar. Habrá algo que haga o que diga que me va a decepcionar, y lo tenemos que entender, porque ¿quién de nosotros puede decir que no tiene defectos o que no tiene ninguna falla y que hace todo bien y que cumple siempre su palabra y que hace todo perfecto? Si hay veces tienes toda la intención de cumplir una promesa, pero se te olvida y punto, fallaste, y por más que lo quieras justificar, se te olvidó. La gente te va a reclamar la credibilidad, porque aunque se te olvidó y crees que con eso descargas la culpa, no descargas nada. El problema es la confianza. La confianza se le da a Dios. La credibilidad es a lo que nosotros le llamamos confianza. La credibilidad es lo máximo que puede tener un ser humano de otro ser humano. Por eso cuando alguien tiene credibilidad, la gente lo sigue. Va perdiendo credibilidad, ¿cómo? Con acciones, con palabras, con cosas, y entonces la gente deja de seguirlo. Ese es el asunto del liderazgo. Pero es credibilidad. Nosotros podemos creer en un gobernador, o podemos creer en un presidente, o podemos creer en un líder, podemos creer en un coach, podemos creer en una persona. Es lo máximo que podemos hacer. Y lo que está en juego no es la confianza, porque esa nunca se la debemos de dar. Hay maldición para el que confía en otra persona. Es una promesa, de las promesas de las que nadie quiere hablar, pero son promesas de parte de Dios. Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, es una promesa fuerte. ¿Y cuántas veces hemos caído en maldición? Porque confiamos. Y luego decimos, no, te di mi confianza, hijo de no sé cuántas, y me fallaste. Bueno, pues era la crónica de un fracaso anunciado, porque la confianza no se le da al hombre. ¿En quién sí puedes confiar? Solamente en nadie más. El que no te va a fallar es Dios. Y en ese asunto a las pruebas me remito. O sea, mi vida ha ido creciendo en función de mi confianza en Él. O sea, de quitarla en personas, situaciones y cosas y ponerla en Él. Quitarla de cualquier asunto que yo haya tenido, no depositar mi confianza absolutamente nada y ponerla en Él, y entonces he visto como espuma. Cuando pongo mi confianza en Él, crezco, me desarrollo, voy hacia arriba, voy hacia adelante. Cuando pongo mi confianza en los hombres, fracaso, porque estoy comprando maldición. Es una maldición de Dios. Una cosa es que me maldiga un ser humano, pero que me maldiga a Dios, eso está terrible. Por eso no puedo dársela a ningún ser humano, voy hacia el hombre. Entonces, niveles de credibilidad es lo que tenemos que ganar, y eso lo da los principios y los valores que tú acunes, que tú hagas tuyos, como decíamos eventualmente, la congruencia, la cercanía entre mis palabras y mis actos, estar cerca entre lo que digo y lo que hago. Beto. No, yo digo que hay una línea muy delgada entre lo que estás diciendo, entre la confianza y el egoísmo. O sea, no puedo confiar en nadie, nomás dependo solamente de mí, de lo que yo hago, porque no confío en que puedo delegar confiadamente en que aquel. Y hay una línea delgada, porque mucha gente no sabe delegar y eso no es bueno tampoco. Así es. Y es una línea delgada. Entiendo bien lo que tú dices, que hay que saber separar, confiar en Dios y delegar en los hombres lo que se pueda delegar para aligerar la carga. No, de hecho, la función del líder, o una de las funciones del líder más importantes, que va a traer desarrollo, crecimiento, fundamento, o sea, que va a hacer el boom, es la delegación de todo.
Cuando yo entrenaba en las empresas les decía a los gerentes, entre menos hagas mejor. Pero entre menos hagas mejor no significa que no hagas nada. Significa que tienes un trabajo. ¿Por qué? Tienes un trabajo que incluye que descargues todo tu conocimiento fragmentado en los especialistas, para que los especialistas trabajen. Un buen general solo dirige la batalla. Si, de hecho, si agarra las armas, es un mal general. Sí tiene, están disponibles, pero él tiene que hacer su trabajo. Ese principio lo asienta Pedro en Hechos. O sea, Pedro le dice a los apóstoles que están instituyendo la iglesia sobre la tierra: no podemos estar sirviendo nosotros las mesas, ni podemos estar haciendo estos trabajos. Encontremos quien lo haga. Encontremos quien lo haga. ¿Y qué es lo que pide? Gente con credibilidad. Gente creíble. Nunca gente confiable. ¿Por qué? Porque no hay. No hay gente confiable. Como dicen en mi rancho, al mejor cazador se le va la liebre. Porque te decía hace un rato, no necesariamente es porque yo no haya puesto mi voluntad en hacerlo. Hasta un olvido y fallo. Porque el hombre falla. Porque nuestro diseño se vino abajo. Tendría que meterme a Génesis 1 en la creación, pero el diseño perfecto del hombre se vino abajo, y se vino abajo a causa del pecado. Entonces tenemos un problema con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio la capacidad de decidir y decidimos por el mal. Entonces vamos por la libre. La humanidad va por la libre. Y entre más avanza el tiempo, más se degrada. Porque no estamos creciendo en principios, no estamos creciendo en valores, estamos decreciendo. Ahora surgen los movimientos emergentes en la iglesia, y los movimientos emergentes en la iglesia, lo he dicho alguna ocasión, llegan a una ciudad, montan una iglesia bonita, le ponen sillas cómodas, aire acondicionado, café a la entrada gratis, van y se roban los mejores ministros, los suben y hacen un show, y sale un showman que dice: todo está bien, no tienes problemas, vive como quieras. Y se llenan. Y esos, en lugar de ayudar al cuerpo de Cristo, lo degradan, porque nos está quitando las espinas de la rosa. Y la verdad es que la Biblia es un libro de compromiso. Tiene más situaciones de compromiso que de decir: uy, voy a vivir como se me antoja. No, no es cierto, no es cierto. Esas son grandes mentiras que cometen los que van al proselitismo religioso, que eso es parte de lo que complica el liderazgo religioso en el mundo entero. He llegado a entender el compromiso y de hacer oraciones, y hablo de largas oraciones a Dios, para que mi corazón nunca se contamine y que yo pueda ser un ministro correcto. Porque una cosa es tener una profesión de pastor y otra cosa es ser pastor. Son cosas diferentes. El video que me mandaste ayer fue como un ungüento en heridas de guerra, porque es la primera vez que escucho a alguien que habla de Mateo 11:12 con la verdad. O sea, que dice: no somos los violentos. Dios nunca se refirió a nosotros con ese adjetivo calificativo. Dios no quiere la violencia. Dios no quiere a la gente violenta. Y eso es lo que dice ese versículo, y la gente le gusta decir: ah, no, somos los violentos. Y vamos a arrebatar la ciudad para Cristo, y vamos a arrebatar el mundo para Cristo. Y entonces hay una pregunta que yo siempre me he hecho. Entonces, ¿por qué Cristo no arrebató? Cristo lo dejó a tu voluntad. Salve a todos. Todos tienen la salvación gratis. Nada más que el que reciba el regalo es al que se lo doy.
O sea, decía Mahatma Gandhi, me gusta Cristo, pero no los cristianos. Porque Cristo es una filosofía pura. O sea, hablando de si fuera una filosofía, pues, como una forma de expresar a Cristo, porque es la verdad. Era puro, era noble, era el mejor ser humano que jamás haya existido, porque Él es Dios, pues. Pero aprendió obediencia, aprendió las cosas, y lo que Él hacía es lo que deberíamos estar imitando, y llegaríamos más fácil a la purificación de nuestro sistema espiritual, para poder presentar a un Cristo diferente, porque se ha presentado una farsa. Desgraciadamente no hemos reflejado, pero para eso existen las reformas, para eso Dios levanta no movimientos, no me gusta la palabra temporadas o temporal. Dios levanta temporales donde pone la palabra revelada en gente insignificante, pero que va a hablar la verdad. ¿Y por qué la pone en gente insignificante? Porque es más creíble que la gente que tiene tendencias, que la gente que defiende cosas. Ayer estoy en un grupo de lectura, y en ese grupo de lectura cada quien tiene la oportunidad de proponer el libro que vamos a leer. Entonces yo he propuesto libros. He propuesto libros que a mí me han impactado, que me gustan, que me han hecho crecer, etcétera, etcétera, cuando a mí me toca. Pero ayer al que le tocaba proponer, se le ocurre proponer uno de Dante Gebel. Y entonces, qué padre, yo lo descargué. De hecho, se los voy a pasar. El libro está muy padre. Pero se le vino encima la mitad del grupo. Porque le dicen que aquí es sana doctrina, y él les dice que es sana doctrina. No, pues la que se apega a la Biblia. Lean el libro y díganme en qué no se apega a la Biblia. Y empiezan una discusión estéril. Porque ¿qué es lo que divide al cuerpo de Cristo? Nuestras opiniones. Nosotros opinamos como si supiéramos, como el que opina que los planes nunca salen, nunca resultan. Mejor ni planees, nunca salen. O como el judicial que un día me dijo, no me gusta tu proyecto de vida. Y yo le dije, pues muéstrame tu proyecto de vida. Y él dijo, no tengo uno. Entonces no esté dando lata, le dije. O sea, tú no puedes venir a decirme, no me gusta lo que tú tienes, cuando tú no tienes algo con qué decirme, mira, es mejor este. Hay veces no tenemos la capacidad de... Yo hice, durante mis años mozos, yo trabajé en el arte dramático, y soy profesional, soy licenciado en Bellas Artes. Aunque usted no lo crea, egresado del CEDAR, José Clemente Orozco. Hice la carrera por rebeldía. Ya me le rebelé a Raúl, que quería que fuera contador público, y me metí a estudiar artes, ahora sí por moler, y estudié el arte dramático, y me salió tan bien, porque las cosas le salen bien a los que se apasionan con lo que hacen. Y entonces me salió tan bien, empiezo a trabajar, y pronto, pum, 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 empecé a irme por la línea del arte, o sea, no del comercio, no de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste, no, por el lado del arte. Cuando menos esperaba, yo ya estaba compartiendo escenarios con Carlos Ancira, o con Eduardo Palomo, o con Ofelia Medina, en papeles insignificantes si tú quieres, pero estaba formando una carrera. Iba para arriba, andaba ya moviéndome en esas ondas. Y entonces ahí aprendí un principio, y lo aprendí directo de Ofelia Medina. Una ocasión que estábamos en el foro La Conchita en Coyoacán, vimos una obra, la compañía completa estábamos montando, y terminó la obra, y la gente detectó a Ofelia Medina. Luego las cámaras no se fueron hacia los artistas, se fueron hacia ella, porque esa gente jala, tiene más credibilidad por trayectoria. Luego vamos a ver por qué, cómo se gana la credibilidad. Y van con ella y le dicen, Ofe, ¿qué opinas de esta obra? La gente dice que es buena, que no sé cuánto. Se llamaba La manera de Shakespeare. Y era Mario Iván Martínez, que es de aquí de Guadalajara, que para mí es el mejor actor del mundo. Es un actorazo. Y él era el único personaje. Y él hizo la música, era un Nelly.
Maribán es un loco, algún día lo sé presentar, porque nadie lo conoce, pero para mí es el único que hace teatro en México, después de que murieron los grandes, Julio Castillo y Carlos Ancira. Y Entonces, para ti Manolo Fábregas esto pinta. No, hombre, no, es como la espuma de... Es como el Chapulín Colorado. Como el Chapulín Colorado. No, la cosa es que en México el arte está en el subsuelo. Los artistas se mueren de hambre, Beto. Aquí, esto que tú dices que hay que amarrar, el único que lo logró fue Salomón. Amén, ¿no? Hay muchos ahí, pero hay que encontrar dónde. Porque Salomón logra una cosa, pero falla en otra. La razón es que todos los seres humanos tenemos el talón de Aquiles. Por eso Dios dice, no confíen en los seres humanos. Porque todos tenemos el talón de Aquiles. Mira, podemos llegar a una meta y lograrla. Y muchas veces el éxito está más en el equilibrio que en pegarle a lo más grande, o como decimos en Jalisco, a lo más mucho. El equilibrio. Por ejemplo, ayer hablaba en el Pan Diario y les decía, estar entre dos amores, porque el Cana tenía dos viejas, pero para nosotros la Biblia es sombras y figuras. No vas a decir, no, el Cana tenía dos, ¿dónde está la otra mía? No, es una sombra y figura que debemos entender. Tenía dos amores. Entonces, con una estaba bien y con otra estaba mal, es lógico, porque está dividido el corazón, y reino dividido no prospera. Pero dos amores no significa dos mujeres o dos hombres. Dos amores significa que tienes tu corazón en dos lugares. Cuando tu corazón está en dos lugares, pierdes algo que no está en la Biblia como palabra, pero como concepto sí, pierdes el enfoque. No está en la Biblia porque en tiempos de la Biblia no había focos, y esto es una palabra posmodernista, pero sí está como concepto. Entonces pierdes el enfoque cuando hay dos visiones, por ejemplo, o cuando hay dos pasiones. Normalmente la gente que está enfocada, la gente que tiene una sola visión, una sola pasión, es la que triunfa. Es la que triunfa. Les dices, está loco. Dice la gente, Einstein estaba loco. Pues estaba loco porque no le importaba todo lo demás. Le importaba su visión. No tenía otro enfoque. En suma, no había distractores. Que es parte de hace 2-3 años yo empecé a trabajar en eso. O yo le sigo como iba, híbrido, yendo a trabajar y trabajando aquí, pero entre dos amores, o me dedico a lo que soy y aprendo a confiar en Dios y a tener fe. Eso incluía ajustarme a lo que la congregación ponga en el alfolí. ¿Qué es lo que dice la Biblia que tiene que ocurrir? Los levitas no eran los que cantaban, incluía a los que cantaban, pero los levitas eran los que estaban al servicio de Dios hacia el pueblo. Y Dios les dice, no van a trabajar en lo que trabajan ellos. No incluía no trabajar, porque yo he desafiado a personas, a ver, trabaja en esto. A ver, hazlo para que veas que no es sencillo. Ayer, por ejemplo, me pasé desde las 9 de la mañana y eran las 10:30 de la noche y yo no tenía todavía este pequeño mensaje que preparé para hoy, porque esto es un trabajo a tiempo completo. Pero Dios dijo, ellos no pueden pastorear, ellos no pueden sembrar, ellos no pueden ser agricultores, no pueden ser esto, no pueden ser esto, no pueden ser esto. En suma, se tienen que dedicar al servicio. ¿Y quién va a ser los que les van a proveer? Los demás. ¿Cómo? Denle el 10% de sus ganancias. Y de 10 en 10 completaba el salario de los levitas. Y dijo, yo Jehová, como pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir pacto perpetuo? Forever. No tiene fin. Forever. Entonces, no es forever porque los hombres no confiamos en Dios.
O sea, yo desnudo mi corazón y te digo, no, yo no confiaba. Yo me iba a trabajar. Apenas había una crisecita y yo vendía un curso, colocaba un seminario, armaba una asesoría y ya estaba otra vez en la jugada. Si hubiera porcentajes, yo creo que más del 90% dentro de esa palabra que utilizas como procesos estarían los frustrados, los deprimidos, y más de alguno hemos acusado esas debilidades. Yo pongo ejemplos fáciles. Si te despiertas en la madrugada y no prendes el foco y haces un ejercicio de decir, si estuviera ciego, a ver si es cierto que conozco el camino de bajar las escaleras o de llegar a la cocina o de volver hacia mi recámara, y te tropiezas y te pegas en todos lados y te dan ganas de llorar, porque entonces dices, ay, gracias Dios mío que puedo ver. Entonces hay cosas que acusamos repito, dentro de esos procesos en los cuales llegamos a la depresión, llegamos a las conversaciones donde tenemos que utilizar estímulos, donde alguien nos echa a caminar, o donde a lo mejor tenemos que echarnos unos tragos para reconocer o donde la envidia a veces, que es algo gachísimo, para poder estar conforme con lo que tenemos, decir, ay, si yo hubiera tomado decisiones correctas, me hubiera ido mejor en la vida. Y es la confusión que existe entre lo que es el éxito así en la carne y lo que pudiera ser el éxito de Dios. Qué buen mensaje me acabas de dar. Mira, me gusta. La inconformidad, Dios la puso. O sea, es como un microchip que puso en nosotros. El problema es esos factores con lo que la activamos. Por ejemplo, la envidia, la inconformidad, cuando yo me comparo con este o con aquel, ya la contaminé. Porque ser inconformes Dios lo puso. Es parte del ser humano. Cuando un ser humano pierde eso, ya lo perdió todo. Tengo una oveja que la conocen muy bien ustedes, que un día se paró aquí enfrente de mí con su enorme panza y me dijo, es que a mí todo lo que dice y todo lo que hay que hacer y eso me embota, dice. ¿Por qué no vivir así nomás? Fue tu socio. No. Dije, tengo ganas de sacarme el cerebro y ponértelo enfrente y decirte, ¿para qué crees Dios que Dios te dio esta máquina tan poderosa? Para que tú vengas y me digas eso. Es como tener un Ferrari estacionado y decir, ¿para qué prenderlo? ¿Para qué darle una vuelta? ¿Para qué meterle a 300? ¿Para qué? No tiene sentido. No, es que nos dio un cerebro. Y sabes que no hay algo que se iguale al cerebro. No hay. Los ingleses, y eso está hasta en Wikipedia lo hayas, los ingleses quisieron hacer un cerebro y fueron miles de millones de euros y no lograron que funcionara. O sea, tenemos algo tan espectacular y Dios nos puso tantas peculiaridades que lo tenemos que cuidar y tenemos que trabajar. Por eso es una palabra clave, procesos. Hay que ver en qué procesos estoy inmerso. Eso que nos dices de apagar la luz, me gusta. Yo lo hacía en los seminarios y les decía, lo primero los persuadía y convencía a la gente de que el autoconocimiento personal es una de las llaves del éxito. O sea, en la medida en que más conoces cómo eres y qué eres, es una de las llaves del éxito. Y entonces me las arreglaba para que yo no lo dijera, para que alguien dijera, yo me conozco como a la palma de mi mano.
los iba orillando, porque de eso se trata el coacheo. El coacheo es diferente a otro tipo de formatos de entrenamiento, porque el coacheo es directivo, te hace pensar, quiere que tú deduzcas, por eso es más efectivo. Entonces de pronto alguien decía, me conozco como a la palma de mi mano. Perfecto, sacaba mi fotocopiadora, que en ese tiempo había portables, y órale, le sacaba copia a todas las manos y doblaba el nombre y luego se las ponía en una mesa. Ok, encuentra tu manita, bendito. Y si te equivocas ahorita te la rajo, porque resulta que no la conoces. Resulta que no te conoces. Creemos que nos conocemos a nosotros mismos, pero normalmente la mente reactiva nos lleva a los impulsos y somos impulsivos. Cuando tenemos una máquina poderosísima, más que cualquier computadora, que se llama cerebro, que es capaz de producir realidades, que puede estar equipada con fe, con entusiasmo, con tantas cosas maravillosas que hay que aprender y que podríamos cambiar literalmente la historia de la humanidad. Pero uno no sabe cuándo está cambiando la historia de la humanidad. Abraham no entró a la, es decir, Moisés no entró a la tierra prometida en vivo, pero la gente se metió. O sea, la meta se cumplió, el objetivo llegó. Y como que Dios no lo quiso dejar así nomás. En el monte de la transfiguración Jesús está con él y estaban conversando. Yo pienso en esa conversación y pienso que Dios, es decir, Jesús, que es Dios, le dijo a Moisés, si entramos, mira, aquí estamos, ¿te acuerdas? Iba a venir un libertador, iba a ocurrir, pues todo lo que prometí ocurrió. Y un día estoy seguro que tú y yo vamos a estar en el monte de la transfiguración y que Cristo nos va a decir, me seguiste, ¿verdad? Y tenías dudas. Y hay veces decías, tendría sentido. Hay veces estabas en esa amargura, porque hay veces estamos en depresión. De pronto necesitamos que llegue un video que nos diga, estás haciendo las cosas bien, mano, síguele. O necesitamos esa palabra que alguien nos diga, empújale. Sí, vamos, arriba, adelante, puedes hacerlo. Porque somos seres humanos. Porque no podemos ver lo que vemos con los ojos del Espíritu. No lo podemos ver. O sea, lo visionamos, lo soñamos, pero en realidad está allí. Y es como un mapa. Ves en el mapa y sí, fácil llego. Llegas a la ciudad y dices, no es tan fácil seguir un mapa. Ahora el Google nos hace la vida más fácil, pero está haciendo a la gente perezosa. La mayoría de la gente ya no usa la inteligencia para llegar a un lugar, porque hay inteligencia artificial que le ayuda a llegar y estamos perdiendo esa sensibilidad y no nos damos cuenta que lo estamos perdiendo. Deja de comer algo durante mucho tiempo y luego vuélvelo a comer para que veas que estabas perdiendo el gusto. Alex. Ahorita retomo ahí donde dijiste, muchas veces la tecnología ha quitado esos instintos básicos y primarios que tenemos, la supervivencia y la protección. En febrero, ahorita me estaba recordando, en marzo tomé un taller con una persona que está en la compañía, que tiene éxito y que es muy claro en sus palabras, pero él es muy lento en sus procesos, y él mismo nos lo dijo. Su patrocinadora es alguien que es una super máquina. Es imposible seguirle el paso, realmente, para una persona normal como yo. Y para él dice, no, yo soy peor, o sea, no la aguanté. Entonces nos dio algunos tips, y de ahí yo pude armar lo que durante 7 años había aprendido. Y entonces de él aprendí algo que no lograba transmitir hacia la gente cada que platicaba con ellos. Y entonces él nos hizo la jugada, como a veces tú lo haces como capacitador, como pastor, ¿qué vendemos?
pues obviamente todos los que estábamos en el taller, que fue un taller muy cerrado para 15 personas, pues todos dijeron, no, pues que inmunocal, que esto, que el otro, que aquello. Y él dijo, no. Nos contó una historia y al final dijo, tú vendes una visión. Tú ayudas a la gente a que pueda ver. Cuando yo entendí eso, entonces mi comunicación dejó de ser completamente la que era. Y entonces ahora detecto a los procesos de cada persona, cómo es que siguen en el mismo proceso, no avanzan en el paso, no suben al siguiente nivel porque no logran ver. Lo primero que tienes ahí. Entonces, para avanzar en el proceso, se necesita tener una visión clara y que alguien te guíe. No puedo contar la historia porque no tengo la fuente y no me quiero equivocar, pero tiene mucho que ver con el descubrimiento de América. Cuando llegaron por primera vez los barcos, los nativos dijeron, ¿qué es eso? Porque nunca lo habían visto. Pero había alguien que sí los estaba viendo. Ahí están los barcos, pero ¿qué es un barco? Y eso era lo que veía Pablo, era lo que veía Jesús, era lo que veía Moisés. Ellos ya veían lo que Dios les había hecho, pero el pueblo no lo podía ver. No avanzaban en ese proceso. De hecho, la visión, cuando se establece en la Biblia, es Dios le dice a Abraham, levanta tus ojos y ve tu descendencia. Ahora, le dijo, levanta tus ojos al Shemesh, o sea, a la cementera. ¿Sabes qué vio Abraham? Nos vio a nosotros y a toda la humanidad cristiana de todas las generaciones. Pienso, porque yo soy muy soñador, pienso que volteó y había estrellas sin luz y había estrellas fulgurantes y eso somos nosotros. Y él pudo ver una visión. Por eso cuando le dice, dame al hijo, toma el hijo. Es que ya la vi. Porque cuando ya tienes la visión, sabes que los recursos no son necesariamente los que en este momento tienes. Los recursos los puedes cambiar, son sustituibles. Las formas las puedes cambiar, son sustituibles. Los procesos incluso los puedes modificar, son sustituibles. Lo que no es sustituible es la visión. Porque si la estás sustituyendo, fracasas. Porque es como volver a empezar cada vez que la cambias. Y luego, el encontrarnos con el sistema de enfoque tiene que ver con señales. ¿Cómo es que no me doy cuenta que no estoy desarrollándome, que no estoy creciendo? Porque a lo mejor me estoy conformando con. Un día les di una conferencia que se llama Si eres un buscador de diamantes, no te distraigas mirando mariposas. La mayoría de la gente dice, oh, voy para allá, y pasa una mariposa, ay, qué bonita, y se larga. Y pierde su enfoque. Los líderes no perdemos el enfoque. Estamos tercos al enfoque, estamos tercos a la meta, estamos tercos al objetivo. Esa terquedad se llama fe. Tenemos la fe firme en que vamos a lograr la meta. Y ahora bien, tengo el paquete casi completo. No está completo. Aquí faltan llenar huecos de visión. Es nada más quería tener el paquete. Esto funciona perfectamente en el ámbito natural, pero en el ámbito espiritual no. Por eso les decía, primero pongo el edificio y luego lo tengo que tumbar. Porque en el ámbito espiritual no empieza con esto. Esto es lo segundo. Esto es, les dije en un principio, si yo estoy capacitando en una empresa, este sería inicio y seguiría de ahí para abajo, y para abajo sería infinito. De hecho, ya tengo la conferencia de resiliencia para martes. El día que la tocamos el tema, yo tenía todo un seminario, nomás saqué los extractos, lo mejor, y ya la tengo, pero no la tengo autorizada todavía. Vamos a ver.
en su momento, porque de aquí se va infinito. ¿Cuántos valores, cuántos principios, cuántas cosas bellas, cuántas cosas conoces? Para los que estamos bien sensibles, a veces volteamos a la gente y yo me hice un propósito. En 1981 hice el propósito de cada vez que conozca a alguien, mi primer esfuerzo va a ser encontrar algo en lo que esa persona es más valiosa. Así fue como lo expresé. Algo en lo que esa persona es más valiosa. Entonces, porque normalmente la gente mira lo obvio. Está bonita, está fea. Está guapa, o es camarona, o está guapo, está alto, chaparro, feo, o está gordo, y ven lo obvio. Y luego enseguida de ver lo obvio, ven los defectos. Y en aquel entonces, cuando quieres trascender en la vida, tienes que ser alguien que se salga del común denominador. Yo empecé a ver lo que no era obvio. Y ahí es donde yo hago mis conexiones. En ustedes, de hecho, ustedes fueron parte de una práctica que ya ahora la hago, porque así es mi forma de vida. Pero yo me conecto emocionalmente con la gente a través de la gente, no a través de mí. Si lo hago a través de mí, estaría solo y amargado, porque tenía un problema de procesos terrible. Lo hago a través de la gente y busco la conexión, busco la conexión, busco la conexión. ¡Pum! Una vez que ya estoy conectado con la gente, le pego a la primera de las 5 del amor, que es la aceptación. Porque me voy a conectar contigo en lo que acepto, no en lo que no acepto. O sea, para todo hay un proceso. Pero es que soy una persona que estoy acostumbrado a los procesos desde 1981. Hay personas que no viven procesos en toda su vida. Pues me conecto en lo que acepto. Las mejores conexiones son así. Hasta cuando aborreces a alguien. Alguien dijo en una ocasión, el odio y el amor son lo mismo, nada más que cuando ves la regla en el 1 o en el 30, estás viendo a una persona que te choca, pero que te produce una emoción muy fuerte. Psicológicamente es como yo lo resolvía, se me provoca una emoción muy fuerte. Puedo terminar amándola. Entonces tener cuidado con nuestras pasiones. ¿Qué funciona con Dios? Es la pregunta que hice en la madrugada. Ok, soy un hombre conceptual. Entiendo y puedo llevar a mi gente a que tengan una visión, a que desarrollen metas por medio de una misión y que tengan objetivos. ¿Qué es lo que realmente hace exitoso a una persona? Porque Cristo, Jesucristo, el más grande de todos los hombres, tuvo 12 discípulos. Puede haber tenido 10,000 seguidores, pero su alineación era de 12 nada más. Si Jesús hubiera venido en este siglo, hubieran dicho ese pastor es un fracaso. Porque es increíble todavía a estas alturas. Te encuentras con pastores. ¿Qué onda, Cisneros? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo te ha ido a ti? También bien. ¿Qué onda? ¿Cuántos son ya? ¿Cuántos son qué? Les pregunto así como diciendo, ¿en verdad haces esa pregunta así? ¿Cuántos son ahí? No, pues les digo como 10. ¿En serio? No, ciérrale ya. ¿Qué estás haciendo? ¿Nunca te has preguntado por qué creen que el éxito es cuánto? Eso cree la gente, el éxito es cuánto. Nos perdemos de lo que realmente es importante, porque te repito, si Cristo viene en este siglo, lo van a tachar de fracaso. Pero el problema no era cuántos, sino la calidad de esos cuantos. Porque cualquiera quisiera en su equipo un Pedro. ¿Se equivocó? Sí.
lo negó tambor. Se la rayó a medio mundo, sí, eso fue lo que le dio la sobrevivencia. Ya cuando ya estaba bien, y ya lo tenían, ¿no? Le iban a apedrear. Él empezó a echar vigas. No sé. Este no puede ser. Así como que, ay, nos equivocamos. No puede ser de Cristo. Y le dio su sobrevivencia. Tuvo la capacidad de retomar el camino y de reconstruir y de empezar otra vez, sí. Y después fue capaz de decirles, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Sí, después de semejante experiencia con Jesucristo, imagínate estar frente a Él y, ¿qué onda, Pedro? ¿Me amas? Y yo sé que es Dios y que sabe que lo negué y que sabe que se la rayé a la criada aquella y que dije groserías para que no... O sea, la respuesta es más bien, Señor, tú sabes que te amo, pero era una vergüenza. Porque estaba al descubierto, un corazón descubierto. Pedro, querido Beto. No, yo creo que no es por acudir al dramatismo, pero ni por hacerlo a diario y a todas horas, pero así como en la mañana decimos, ay, gracias porque amanecí, sí nos hace pensar en la muerte. A lo mejor porque yo soy el más viejo también, como que digo, ay, me estoy acercando y entonces reflexiono en cosas que, digo, iba a decir una grosería porque son cosas mentales. Sí, pero dice, ay, ¿cómo pierdes el tiempo en estupidez? Pero bueno, yo creo que nos hace pensar que queremos construir algo suave en esta vida, pero que es un tiempo. En realidad, no pensamos que somos eternos, ¿verdad? Que cuando vamos a comenzar de veras a vivir es cuando ya nos... A mí cuando me dicen, ¿cómo das el pésame? Pues le digo, casi siempre a la gente le digo, los que nos quedamos mal somos los que nos quedamos aquí. Mi jefe ya se fue, está todo dar. Pero los que nos quedamos muy mal somos nosotros acá que estamos. Él está todo dar. Yo esto lo platico porque ya lo he platicado muchas veces. Yo venía a medianoche, un viernes, Juan me dice, pues mi papá falleció y me vengo de San Luis a Guadalajara y vengo enojadísimo conmigo mismo y golpeando el techo y el volante y yo no sé, me quería pegar yo solo y pum, de repente como que algo entró a mi cabeza y yo digo que fue mi papá que me dijo, ya no hagas tanto argüende, acá estoy tranquilísimo, acá veo y mi papá ya no veía y no escuchaba bien. Acá veo perfectamente y escucho bien. Igual lo lloré porque dije, ay, qué mala onda que no tuvimos chance de arreglar algunas cosas, pero bueno, fue mi cabeza o lo que haya sido, por eso te digo, a veces elucubramos cosas, pero hay momentos en que sí, dices, oye, no es malo que pienses en que nos podemos morir en cualquier momento y eso. Pensar en la muerte, pues, no está mal. Voy a acabar con esto. No es mi sobrino, es más bien sobrino de mi yerno, que desde antes de nacer le dijeron a la mamá que iba a tener síndrome de Down, el chiquito. Pero no solamente nació con el síndrome de Down, también con un problema del corazón congénito. Ahora que tiene, no sé, 3, 4 meses, lo llevaron a Estados Unidos para hacerle una operación, porque a lo mejor es la primera de otras que para... Pero ese niño, ay, si el papá al principio dijo, no es posible, y se resistió y se rebeló y todo, ese niño, sin yo conocerlo personalmente, ha unido a esa familia porque es un angelito. Y el viernes estuve con Tony, mi yerno, y dice, es tan adorable y es tan grandioso ese chiquillo que no sabes. Sí, le digo, yo lo he visto en foto y es hermoso, es todo. Ok. Y sí, que si su propósito fue ese, a que todo el mundo
se impactara con su presencia y que causara un efecto en la familia grandioso, si se llega a morir, yo me quedé así, ay, güey. Si se llega a morir, pues ya cumplió con su propuesta. Y yo digo, pues sí, a lo mejor Dios de repente utiliza o nos ve como opciones y utiliza opciones así tan frescas y tan nuevas que pudiera... No, pero yo creo que va a vivir. pero digo, ay, nos hace pensar en la muerte. Sí, es una esperanza. Yo tengo un amigo, se llama Eduardo Becerra. Su hijo mayor le nace con taras, no tiene síndrome de Down, pero tiene una lesión cerebral. Y entonces, pues, el niño no se desarrolla, no crece. Ya pasan los años y él sigue siendo un niño y ya está grandote y bigotón y sigue siendo un niño. Pero la historia comienza con él. Después lo intentan otra vez y sale el segundo bebé igual y el tercer bebé igual. Entonces tiene 3 hijos que tienen lesión cerebral. Y cuando yo tengo contacto con él, yo tenía mi consultorio aquí a la vuelta en López Cotilla. Toda esta zona era la zona de los psicólogos. No sé por qué nos venimos ahí. Pero si querías un psicólogo, venías a López Cotilla y Federalismo. Es más o menos donde estábamos ubicados todos. Y yo también le entré. Me vine ahí a López Cotilla, no encontré por Federalismo y me vine con el sueño de un día pasarme a Federalismo. Jamás pensé el plan de Dios, porque ahí nació la iglesia. Total, ahí estaba y me busca. Y yo creí que la terapia era básicamente para sus hijos, pues, si algo se podía hacer y no era para él. Lo primero fue llorar y descargar una frustración de años y renegó contra Dios. Él gritaba y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? Todos mis hermanos tienen sus hijos, toda la familia, todos mis amigos, toda la gente que conozco, todos están bien. Llegamos a una fiesta y yo llego con mis 3. Siempre cuidándolos, siempre que no vayan a destrozar. O sea, estoy harto, desgastado, cansado. Y quería dejar a la esposa porque él creía que era la esposa. Así somos, dijo aquel. Y no, resulta que bioquímicamente es el hombre el que pasa esa carga genética. Entonces, le expliqué todo eso, primero para que no se divorciara y para que perdonara a su esposa porque no era ella. Le está echando la culpa de algo que tú tienes. Hay una situación en tu genética. Bueno, total, eso después lo vimos médicamente para que él se atendiera, pero ya no quería intentarlo, no más. Y un día lo visito. Él hizo una carne asada, tenía una granja y me invita. Oye, loquero, me dijo, te invito, voy a hacer una comida y no sé qué, y vamos para que estés allá. Y fui. Me di la oportunidad, estoy ahí con él, platicando en su mesa. Conmigo era muy feliz, tenía como espacios de así muy ricos. Y entonces empecé a ver a sus 3 hijos, pero los empiezas a ver, te repito, nosotros vemos la vida de otra forma. Normalmente vemos señales. Ese día funcionó la terapia, sin estar en terapia, porque se rompieron los esquemas. Lo abracé y le dije, don Lalo, usted no tiene problemas. Y entonces le empecé a platicar cómo sería la otra historia. Que hace días he estado compartiendo en algunas conferencias qué pasaría si Graham Bell hubiera fumado mota y no hubiera hecho el teléfono. ¿Qué pasaría si los hermanos White hubieran abandonado la visión de hacer el aeroplano y hubieran decidido estar en la taberna cotorreando? ¿Qué pasaría si las personas que transformaron la humanidad hubieran desenfocado su visión y se hubieran ido a otro lado? Y a él le apliqué el qué pasaría si sus hijos estuvieran bien a esa edad. Y entonces le empecé a dar ejemplos, le planteé la situación y le dije, usted tiene 3 ángeles ahí, no tiene problemas, no tiene problemas.
No hay problema de que Lalito se salga y se emborrache, embarace a una. No, mire, es un niño, tiene 3 niños, no hay mayor privilegio. Siempre he creído que esos seres humanos están más cercanos a Dios que nosotros. Sí, es una... Sí. Es impresionante verlos, tan sanos, tan inocentes, tan humildes, tan todo, pero es una cuestión de perspectiva. Ayer que estaba tratando con la raíz de amargura, obviamente busco herramientas. Les he dicho, de un tiempo a la fecha dejé de dar sermones, porque necesito las herramientas, porque me di cuenta cuando Gabriel quería partir la cuna en dos, Gabriel Pérez quería partir la cuna de mi bebé, y le dije, no, tiene que haber una forma correcta de meter la cuna a la habitación. Y entonces fue que compré el desarmador que quitaba los tornillos que no eran ni planos ni de cruz, y logré meter la cuna en partes y armarla adentro. Entonces dije, herramientas, y empecé a cambiar mis sermones por herramientas. La primera herramienta que yo les dije para quitar la raíz de amargura dice, busca a toda costa encontrar algo bueno en lo que te ha ocurrido. Porque es una cuestión de enfoque. Tu peor desgracia también puede traer tu mayor bendición. Lo que crees que es lo más asqueroso que ha pasado en la vida puede ser también tu mayor bendición, pero es que tienes que enfocarte. Y recordé una palabra, a ver si la hayas, Alex. El Señor dijo, para el puro todo es puro, mas para el perverso todo es perverso. O sea, Jesucristo tenía unas palabras tan impresionantes, porque lo que estaba diciendo es lo que nosotros decimos, que la vida es de acuerdo al enfoque con la que la miras, la lupa, la lente. Porque si la lente está sucia vas a ver lo sucio, pero si tu lente es pura, entonces vas a ver lo puro. Las leyes del enfoque, de hecho tenía yo todo un seminario directivo, o sea, no un seminario para chavos buscando la felicidad, tenía un seminario de alta dirección basado en las leyes del enfoque. Las leyes del enfoque es, para empezar, no veas con tus paradigmas. Una de las principales razones del éxito es romper mis propios paradigmas para poder tener sentido de oportunidad. Los rompo. Vuelvo a entrar a mi oficina, pero con ojos de alguien que nunca ha entrado. Vuelvo a ver a mi esposa con ojos de alguien que no la ha visto nunca. Vuelvo a ver la situación, en otras palabras, vuelvo al aprendiz, regreso a no tener el paradigma. Para tener buenas relaciones humanas, muchas veces es importante no mirarte bajo la lupa de nuestro historial. Mirarte bajo la lupa es la oportunidad de llevarnos bien hoy. Es la oportunidad de amarnos hoy. Esta es la oportunidad de hacer algo hermoso hoy. Eso, cuando me caso, le digo a mi esposa, oye, tengo una regla de vida, no sé cómo la veas tú, pero no así, no tan aburrido, se lo dije como es mi relación con ella. Es reinventar todos los días, todos los días, todos los días, no vernos con el paradigma de lo que conozco. Vamos a reinventarnos, ¿qué te parece? Podemos hacer que cada día sea la mejor experiencia de la tierra si tú y yo tenemos la misma frecuencia. Entró en la frecuencia, reinventamos todos los días, porque vernos bajo la lupa del historial puede producir problemas. La vida se vive con inteligencia, pero el liderazgo para Dios es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque Dios es inteligencia. Dios tiene un buen líder y Dios tiene una buena generación. Cuando hay malos líderes, hay malas generaciones. Que era lo que decía ayer el pastor ¿cómo se llama? El de la música. No me acuerdo. Yo me lo grabé, Berrington, ¿no? Luego lo olvidé. Mándale ese video a Beto para que le eche un vistazo. Hablaba el problema es que nos enseñaron así.
Pues tenemos un problema de liderazgo grave en México. Tenemos un problema de liderazgo grave a nivel mundial. Y entonces, ¿dónde tiene que estar el enfoque de nosotros que estamos liderando? En eso, vamos a la llaga, vamos a producir otra realidad. Hay esperanza, sí. Dice el Salmo, ¿cuál es el que les dije que íbamos a ver y no vimos nada? 89:20. Salmo 89:20. Antes de que vayas allá, Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Qué terrible palabra. Dámela otra vez, hijo. Tito 1:15. O sea, ¿Salmo qué? te regresa la responsabilidad de eso. No es que el problema no es la realidad, sino la realidad que tú creaste con tu lente. Por eso hay que tener una lente pura. Los niños son puros, tienen una lente pura. Aunque les pegues, ellos son puros, son limpios, están sanos, son maravillosos. Por eso Cristo decía que es como un niño. En Salmos 89:20 dice: he hallado a David mi siervo. He hallado a David mi siervo. Hay algo aquí que siempre quiero hacer una pausa en la forma de leer. Tenemos que aprender a leer. Otra vez, lectura de comprensión. Siempre que hablo de la lectura de comprensión, me acuerdo que una de las propuestas de campaña de Josefina Vázquez Mota era quitarlas. Y yo decía que no voten por esa vieja. Porque decía, quitar esas lecturas de comprensión que nomás atormentan a los niños cuando tienen que estar jugando. Y citaba a Montessori. Pues le dije: Montessori, usted y todas sus filos, váyanse al cuerno cuando se trata de mis hijos. Tenemos que aprender a desarrollar la inteligencia, el cerebro, los músculos, que se desarrollen. He hallado a David implica que Dios estaba buscando. Entonces, hay una búsqueda divina. Ahora la perspectiva de Dios. Está buscando candidatos y todavía lo está haciendo, porque Dios no cambia, y si lo hizo en una generación, viene otra generación y está buscando a alguien y lo encuentra. Dice: allá David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Y entonces da la gran característica de un líder espiritual: unción. Es la diferencia entre un payaso, un farsante, y una persona real que Dios está respaldando. Unción. Aquí es donde nos vamos a anclar la semana que entra, en la unción. Vamos a guardar ya la clase de hebreo, que es que para Dios lo que cuenta es la unción, y de ahí se va como en reversa hacia todo lo demás. Pero lo primero que Dios es encontrar un candidato en el cual derramar el aceite. Porque la unción significa: te voy a respaldar tus palabras. Pienso en Elías, y lo he dicho 1000 veces. Elías dijo: no llueve porque yo digo. Los pastores del siglo XXI decimos: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No llueve. O sea, con sombrero ajeno. Pero la meta para mí sería que Dios respaldara mi palabra y que yo pudiera tener ese poder sobrenatural para poder decirle a esa diabetes: en el nombre de Jesús, sano eres. Porque yo digo: oh, eres sano por mi palabra. La unción diría: eres sano por mi palabra. Tú dices: no es arrogancia. No cuando entiendes que unción no es gratis, porque Dios está buscando, y no la va a poner en alguien que se lleve las palmas. La va a poner en alguien que entienda con humildad que es un don, un gran regalo, que Dios no puede depositar en alguien bizarro, que Dios no puede depositar en alguien que tenga intenciones incorrectas,
que tenga un montón de cosas que al final de las cuentas no lo van a representar a él. Está buscando representantes. Por eso Pablo decía, cartas abiertas somos. Somos enviados, comisionados. La parábola que traigo es la del mayordomo infiel. El mayordomo infiel, un día el Señor le dijo, deja todo, ya no puedes ser mi mayordomo y pásale a mi oficina, vamos a hacer cuentas tú y yo. Es que un día va a ocurrir eso con todos. Vamos a la oficina, hagamos cuentas, dones, talentos, llamados, funciones, todo lo que confié, todo lo que puse en tus manos. Vamos, ¿qué hiciste con los recursos? ¿Qué hiciste con tu vida? Llévense esa pregunta, porque hay tiempo. Mientras respires, hay tiempo. Nada más te voy a decir, las cosas más sencillas son las más importantes para Dios. Te voy a decir un secreto. Si yo hoy no diera ni un mensaje y no pastoreara a nadie y no hiciera nada que tenga que ver con Casa de Pan, pero soy feliz, es mejor para Dios que un día en que haya hecho todo y sea feliz. O sea, la perspectiva de Dios es más sencilla que la complicación de la inteligencia humana. Los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz. ¿Por qué razón no dice que los frutos del Espíritu Santo son trabajo duro, honestidad, todo lo que la gente pondera? Para Dios, vamos a ponerle los principios y valores de Dios: amor, gozo, paz. Los tres primeros tienen que ver con tu bienestar. O sea, Dios pensó en ti más que en Él cuando hizo los frutos que quería diseñar para que descubriésemos si el Espíritu Santo está con nosotros. Así es que reinventa tu vida hoy, reinventa tus relaciones hoy. Haz un día de paz este día, haz un día de excelencia este día y vete, como decía mi amigo Armando Flores, un día a la vez. Un día a la vez. ¿Se acuerdan del cantito ese? Aquí la cantó una vez. Estábamos llorando él y yo, para variar, yo llorando. Y me dijo Armando, nos dijo, porque estaba ya ministrando, dijo, fíjense que una vez canté en Texas esta canción y le gustó mucho a uno de los Tigres del Norte y me la compraron. O sea, de ahí empezó él es el proyecto GES. Yo ni me imaginaba, pero empezó a tocarla. Dice, esta canción la hice cuando estaba más desesperado. Mis problemas me habían alcanzado, mis situaciones eran complicadas, mi vida estaba hecha a pedazos. Y entonces hice una oración que decía, un día a la vez, un día. No quiera comer el mundo todo. Este es el día más importante de tu vida. Este es el momento más importante de tu vida. Trasciéndelo. Mañana trae su propio afán, dice el Señor. Trasciende hoy. Y la semana que viene hablamos de unción. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra revelada, por tu dulce amor, tu paz, tu gracia y tu misericordia. Te pedimos, Padre Dios, en este día, que nos hagas sensibles a tu entendimiento y que podamos ver con tus ojos, que podamos tener tu perspectiva ante las circunstancias y situaciones que estamos viviendo, ante todas las cosas que están pasando en nuestras vidas, y que podamos transformar realidades. Úngenos para que seamos esos agentes de transformación, que seamos, Padre Dios, el motor que cambie y que revierta la situación de un país que se hunde en sus errores y defectos, de un estado que se hunde y de una ciudad y de un clima y una realidad completamente adversa. Señor,
Levanta una nueva generación de líderes que tengan entendimiento divino. Levanta una generación de líderes que tengan tu entendimiento para que sean los motores que transformen las realidades del mundo entero, Padre eterno, y podamos ver un futuro mejor, podamos tener esperanza, podamos tener la confianza de que tú tienes el control y que vamos arriba y adelante como fieles seguidores de tu Hijo Jesucristo. Te amamos, te damos gracias y te bendecimos. Sella esta palabra en nuestros corazones. Danos tu ayuda, tu protección, danos tu bendición en todo momento y prospéranos y bendícenos en el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Unge y bendice la ofrenda de nuestras manos. Multiplica, Padre Dios, en cada uno de ellos y en mí los recursos, Padre, para poder seguir avanzando en esta obra, y prospéralos a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén.